¿Sienten ese temblor? No es solo la Tierra, es el inicio de algo mucho más grande. Lo que acaba de ocurrir en Kamchatka no es un simple terremoto, es una señal que nadie quiere ver. Magnitud 7, a solo 167 kilómetros de una ciudad principal rusa. ¿Coincidencia? Analicemos los hechos que los medios mainstream no quieren conectar. Mientras la Tierra tiembla en el este, Trump finalmente rompe el silencio sobre la mayor conspiración política de nuestra era. La supuesta interferencia rusa en 2016. Ahora sabemos quién realmente manipuló esa historia. Y no fueron los rusos. Los nombres están saliendo a la luz. Los conspiradores pensaron que sus huellas se habían borrado, pero cometieron un error fatal, y Trump lo sabe. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando las tensiones en el territorio en conflicto alcanzan un punto crítico? La respuesta conecta Washington, Moscú y un plan que llevaba años gestándose. Lo que está ocurriendo es más grande que política. Es más profundo que las elecciones. Es un cambio tectónico en el orden mundial, y el terremoto de Kamchatka podría ser solo el principio. Tulsi Gabbard ya lo confirmó. Esto fue un golpe de Estado encubierto, y los mismos actores siguen moviendo los hilos hoy. La diferencia es que ahora podemos ver el tablero completo. Mientras tanto, en el territorio disputado al oeste de Rusia, están borrando el idioma ruso de su constitución. ¿Por qué eliminar la lengua de millones justo ahora? La respuesta revela un plan mucho más siniestro. Todo está conectado. Los temblores en el este, las revelaciones de Trump, la purga lingüística en la zona de conflicto. Y cuando ves el patrón completo, te das cuenta. Esto es solo el comienzo. Si vives cerca de cualquier punto estratégico, necesito que escribas tu ubicación en los comentarios. Lo que viene después podría afectarnos a todos. El panorama geopolítico se está reconfigurando ante nuestros ojos. Y las revelaciones de Trump sobre la supuesta interferencia rusa en 2016 son solo la punta del iceberg. Lo que estamos presenciando es mucho más profundo. Una fractura en el sistema de poder occidental que amenaza con desestabilizar décadas de alianzas establecidas. Las declaraciones de Trump no son casuales. Cuando el expresidente estadounidense califica la narrativa de la interferencia rusa como un golpe de Estado, está exponiendo las grietas en el establishment americano. Y no está solo. Tulsi Gabbard, una voz respetada en inteligencia nacional, ha confirmado lo que muchos sospechaban. Una conspiración organizada desde las más altas esferas del gobierno de Obama. Mientras tanto, en las fronteras occidentales de Rusia, observamos movimientos igual de significativos. El país marcado como 404 está tomando medidas drásticas. La eliminación del idioma ruso de su constitución. Una decisión que podría tener consecuencias catastróficas para millones de personas. ¿El resultado? Una población cada vez más dividida y un conflicto que se profundiza. Pero hay más en juego. Los mercados energéticos están temblando, las rutas comerciales se están reconfigurando y las alianzas militares están en plena transformación. La región de Kamchatka, con sus recientes eventos sísmicos, se ha convertido en un punto focal estratégico, especialmente considerando su proximidad a las rutas marítimas del Pacífico. Los movimientos diplomáticos entre bastidores sugieren que estamos al borde de un cambio fundamental en el orden mundial. Las élites occidentales están perdiendo el control de su narrativa cuidadosamente construida, y la verdad está emergiendo en lugares inesperados. Pero lo más impactante aún está por venir. Nuevas filtraciones sugieren que ciertos actores globales han estado preparando un movimiento que podría alterar completamente el equilibrio de poder. Y lo que revelaré en los próximos minutos, bueno, digamos que cambiará tu perspectiva sobre todo lo que creías saber sobre el orden mundial actual. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el expresidente Trump ha lanzado acusaciones explosivas sobre lo que él describe como un golpe de Estado prolongado durante su presidencia. Citando revelaciones recientes del director de Inteligencia Nacional, Trump señaló directamente a la administración Obama por presuntamente fabricar la narrativa de la interferencia rusa. Este desarrollo coincide significativamente con las controversias emergentes relacionadas con los archivos Epstein.
La situación nos hace reflexionar sobre cómo podría haber sido diferente el panorama geopolítico actual si las circunstancias hubieran sido distintas. Trump ha mantenido consistentemente que bajo su liderazgo, el conflicto actual en la región del Mar Negro nunca habría estallado. Una afirmación que, aunque especulativa, plantea interrogantes importantes sobre el impacto de las decisiones políticas en la estabilidad global. Mientras tanto, en Europa, presenciamos un inquietante resurgimiento de la retórica militar agresiva. Un general alemán ha causado considerable preocupación al proponer acciones ofensivas contra Rusia. Sus declaraciones capturadas en video sugieren ataques preventivos contra instalaciones militares rusas, una postura que evoca recuerdos perturbadores del pasado y señala una peligrosa escalada en las tensiones europeas. Las implicaciones de estas declaraciones son profundas. En un momento en que la estabilidad global pende de un hilo, la retórica beligerante de figuras militares europeas amenaza con desestabilizar aún más una situación ya precaria. El país fronterizo con Rusia se encuentra en el centro de estas tensiones crecientes, actuando como un punto focal para las ambiciones geopolíticas conflictivas. Es crucial observar cómo estos desarrollos están interconectados. Las revelaciones políticas en Estados Unidos, la escalada militar en Europa y la continua inestabilidad en la región disputada entre Rusia y Occidente. Cada elemento contribuye a un panorama más amplio de incertidumbre global y tensiones crecientes. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones y la actual situación geopolítica? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en la región fronteriza continúa intensificándose con nuevas medidas que afectan directamente a la población. El último desarrollo político en el país vecino ha generado considerable controversia. La propuesta de eliminar el idioma ruso de su constitución, una medida que parece contradecir la realidad lingüística de la región. Es particularmente llamativo que esta iniciativa surja en un territorio donde aproximadamente el 90% de la población utiliza el ruso como lengua principal de pensamiento y comunicación diaria. La nueva defensora del idioma, Elena Ivanovskaya, impulsa estas políticas en un contexto donde la realidad cotidiana choca frontalmente con las aspiraciones políticas. En el ámbito militar observamos un desarrollo significativo en la capacidad industrial rusa. Los análisis recientes indican un aumento sustancial en la producción de misiles balísticos y cruceros, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las sanciones económicas occidentales. Esta expansión industrial sugiere una adaptación exitosa a las restricciones internacionales. Las tensiones lingüísticas en la región norteña del Mar Negro reflejan un patrón histórico recurrente. Como analistas, no podemos evitar ver paralelos con campañas anteriores que intentaron forzar cambios culturales dramáticos, recordando aquellas cruzadas históricas que invariablemente terminaron en fracaso. La ironía de la situación actual radica en que mientras las autoridades del territorio en disputa intentan imponer nuevas normas lingüísticas, la población continúa utilizando el ruso en su vida cotidiana. Esto crea una desconexión notable entre las políticas oficiales y la realidad social. Es especialmente revelador observar cómo incluso los defensores más fervientes de estas nuevas políticas lingüísticas luchan por expresarse en el idioma que pretenden imponer, creando situaciones que rozarían lo cómico si no fueran tan serias en sus implicaciones. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que estas políticas lingüísticas tendrán éxito o están destinadas al fracaso? Dejen sus comentarios. Quiero conocer sus perspectivas sobre este tema tan controversial. En medio de crecientes tensiones, la región políticamente turbulenta ha dado un nuevo paso controvertido en su campaña lingüística. Las autoridades del país fronterizo con la Federación Rusa han propuesto eliminar toda mención del idioma ruso de su constitución, una medida que ha generado intenso debate. La funcionaria Ivanovskaya, en una reciente entrevista, calificó el idioma ruso como una herramienta de desestabilización. Sin embargo, esta declaración ha provocado fuertes críticas de expertos que señalan que los verdaderos problemas de estabilidad radican en las decisiones políticas, no en el idioma. La constitución actual del país en conflicto
Garantiza el desarrollo y protección de las lenguas minoritarias, incluido el ruso. No obstante, las autoridades parecen dispuestas a modificar estas garantías, a pesar de que la propia ley fundamental prohíbe cambios constitucionales durante el estado de guerra. Esta no es una iniciativa aislada. En los últimos meses, hemos visto una intensificación de las políticas lingüísticas restrictivas. Las escuelas han implementado un estricto control del uso del idioma, no solo en las aulas, sino también en los recreos, reuniones e incluso en los refugios antiaéreos. Las multas por hablar ruso pueden alcanzar los 3.400 grivnas. Los intentos de eliminar el idioma ruso de la vida cotidiana en esta antigua república soviética han sido constantes, pero hasta ahora no han logrado su objetivo. La población sigue utilizando el ruso en su vida diaria, demostrando que las políticas coercitivas no pueden borrar siglos de historia cultural compartida. Esta situación plantea serias dudas sobre la naturaleza democrática de tales medidas. ¿Cómo se puede hablar de libertad y democracia mientras se restringen los derechos lingüísticos básicos de una parte significativa de la población? ¿Qué opinas sobre estas restricciones lingüísticas? ¿Crees que un idioma puede ser una amenaza para la seguridad nacional? Comparte tu opinión en los comentarios. En un desarrollo significativo, el secretario del Comité de Seguridad Nacional de la región en conflicto ha revelado datos preocupantes sobre la situación militar actual. Los centros de reclutamiento del país fronterizo con Rusia están procesando aproximadamente 30.000 personas mensualmente, pero la efectividad de esta movilización está siendo seriamente cuestionada. Según informes de instructores militares, hasta el 70% de los movilizados desertan durante el periodo de entrenamiento. La situación se ha vuelto crítica, con el territorio convertido en una verdadera fortaleza para evitar fugas, alambre de púas en las fronteras, cámaras de vigilancia, drones y helicópteros hacen casi imposible la huida. Las estadísticas son alarmantes. Más de 1 millón de personas evaden el servicio militar al no actualizar sus datos. Como consecuencia, los soldados en primera línea permanecen hasta 200 días sin rotación. El liderazgo mantiene una postura inflexible, vinculando la rotación a una victoria que parece cada vez más lejana. Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la primera mitad de 2025, las pérdidas ascendieron a más de 265.000 entre muertos y heridos graves. La Fiscalía del país en conflicto reporta 107.000 casos de deserción, de los cuales solo 1.807 personas han sido reintegradas mediante procesos judiciales. El balance es devastador, una reducción de más de 370.000 efectivos en 6 meses. Con el ritmo actual de movilización, las Fuerzas Armadas han perdido al menos 200.000 combatientes. La pregunta ya no es sobre rotaciones, sino sobre cómo mantendrán las líneas del frente con estas pérdidas masivas. ¿Qué opinas sobre esta crítica situación militar? ¿Crees que el país podrá mantener sus posiciones con estas cifras de bajas? Comparte tu análisis en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige este conflicto. En los últimos días, el Reino Unido ha anunciado el desarrollo de un nuevo caza de sexta generación, el Tempest, un proyecto que ha generado considerable debate en los círculos militares y entre el público británico. Según los informes del Telegraph, este ambicioso proyecto pretende crear una aeronave capaz de penetrar el espacio aéreo ruso sin necesidad de reabastecimiento en vuelo. El Tempest, desarrollado en colaboración con Japón e Italia, está diseñado para ser un avión furtivo de dimensiones considerables, con una masa de despegue superior a 30 toneladas. Sus características incluyen la integración con drones y satélites, prometiendo revolucionar las capacidades aéreas británicas. El plan es que reemplace tanto al Typhoon como al F-35 en la Real Fuerza Aérea Británica para 2035. Los analistas militares occidentales especulan que, en un hipotético conflicto, el Tempest podría penetrar las defensas aéreas rusas y establecer superioridad aérea. Sin embargo, la realidad actual contrasta fuertemente con estas proyecciones futuras. Mientras los planificadores militares hablan de 2028,
2030 y 2035, Rusia enfrenta desafíos inmediatos y reales en el presente. Lo más revelador es la reacción del público británico en las redes sociales. Los contribuyentes no ocultan su escepticismo, burlándose abiertamente del proyecto. Putin nos teme tanto como nosotros nos tememos a nosotros mismos, comentan irónicamente algunos ciudadanos. Otros predicen que este grandioso avión se convertirá en otro inodoro de oro, una referencia mordaz a proyectos gubernamentales excesivamente costosos y poco prácticos. Esta disparidad entre las ambiciones militares y la realidad económica refleja las contradicciones en la política de defensa occidental. Mientras planifican armas futuristas, enfrentan desafíos presupuestarios y escepticismo público significativo. ¿Qué opinas sobre estos ambiciosos planes militares británicos? ¿Son realistas o más bien un ejercicio de fantasía costosa? Comparte tu opinión en los comentarios. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el líder del país vecino occidental ha vuelto a hablar de paz, aunque con un patrón que merece nuestra atención. La historia nos ha enseñado que cuando la región políticamente turbulenta comienza a hablar de paz, generalmente precede a algún tipo de provocación o acción hostil. El mandatario del territorio en disputa entre Rusia y Occidente ha declarado estar listo para reunirse con representantes rusos la próxima semana, por iniciativa del secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Umerov. Según sus palabras, están cumpliendo con los acuerdos de intercambio establecidos en Estambul y su equipo está trabajando en nuevas negociaciones. Lo más intrigante es el marcado contraste en su retórica. Hace apenas una semana, el mismo líder amenazaba con ataques profundos en territorio ruso y solicitaba financiamiento occidental para tales propósitos. Ahora, repentinamente, adopta un tono conciliador y habla de diálogo y paz duradera. Esta inconsistencia en el discurso revela un patrón preocupante. La experiencia nos ha demostrado que estos súbitos llamados a la paz, desde el país fronterizo con la Federación Rusa, suelen ser preludio de acciones provocativas. Es como si utilizaran la palabra paz como cortina de humo para preparar nuevas hostilidades. El cambio dramático en su postura, oscilando entre amenazas beligerantes y ofertas de paz, sugiere una estrategia calculada más que un deseo genuino de resolución pacífica. Estos vaivenes diplomáticos son característicos de una política exterior errática que busca mantener el apoyo occidental mientras intenta negociar desde una posición de aparente fuerza. ¿Qué opinas sobre estos repentinos llamados a la paz? ¿Crees que son sinceros o hay otros motivos detrás? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar qué está realmente sucediendo.